tendremos cosas que sabemos, diabetes e insulina, la historia de cómo se descubrió y empezó a usar la insulina, que sigue siendo uno de los asuntos a debate en Estados Unidos, porque ser diabético te quiebra en Estados Unidos. El coste de la insulina es elevadísimo. Joe Biden el presidente Biden trató de establecer una orden ejecutiva para limitar los precios de la insulina, porque las farmacéuticas no te están tratando de mantener enfermo, las farmacéuticas no te están tratando de cronificar las enfermedades, como decía algún invento por ahí. Son empresas que quieren ganar dinero, ganan dinero con la salud, y por lo tanto a veces hacen cosas como esta, aumentar los precios de una manera tan ridícula que afectan a la gente que no puede comprar la insulina que necesita. Entonces, esa orden ejecutiva de Joe Biden ya ha sido derogada, por supuesto, por el señor Donald John Trump, entre las muchas barbaridades que ha hecho. No sé usted, yo creo que una persona diabética debería tener derecho a la insulina y no ser un negocio. En la mayoría de los países hay formas de apoyar a los diabéticos para que no vivan solamente para alimentar a la industria farmacéutica pagando precios delirantes por la insulina. Muchos estadounidenses cruzan la frontera en México para comprar la misma insulina que compran en Estados Unidos a precios mucho más baratos. Pero esta es la historia más que nada, no de esa tragedia, de esa historia de horror del libre mercado, sino de la parte científica, cómo se desarrolló, cómo se descubrió, cómo se implementó el uso de la insulina para personas que estaban en aquel momento al borde de la muerte porque la diabetes, y esto mucha gente ya no lo tiene presente, la diabetes esencialmente mata. Aunque la historia consagra a dos investigadores como los descubridores de la insulina y su uso en humanos, la historia real incluye además puntos de vista contrarios, tensiones, desacuerdos e incluso algún puñetazo. El descubrimiento y uso de la insulina fue un episodio médico espectacular por los profundos y rápidos efectos que tuvo sobre una enorme cantidad de pacientes que sufrían de diabetes. La diabetes implicaba las atroces expectativas de efectos devastadores como la ceguera, daños graves a los riñones y al corazón, gangrena en las extremidades inferiores, mala cicatrización, úlceras e infecciones, sin contar crisis agudas como la cetoacidosis, una acumulación de sustancias llamadas cuerpos cetónicos que se producen cuando el cuerpo metaboliza grasas en lugar del azúcar, misma que no puede utilizar debido a la falta de insulina. Esta acumulación puede ser mortal en cuestión de horas. A principios del siglo XX se sabía que los perros a los que se les extraía el páncreas presentaban síntomas similares a la diabetes, que las células del páncreas llamadas islotes de Langerhans jugaban un papel importante en la diabetes. Así, muchos investigadores intentaron preparar extractos de páncreas para tratar la diabetes, pero todos provocaban graves reacciones tóxicas porque además de producir insulina, el páncreas produce enzimas digestivas y las lleva al tracto digestivo. Las células responsables de las enzimas eran las que causaban las reacciones en los pacientes. En 1921, el médico canadiense Frederick Grant Banting tuvo la idea de ligar el ducto que va del páncreas al tracto digestivo para degenerar las células enzimáticas en el páncreas, manteniendo vivas a las más resistentes, las de los islotes de Langerhans. Llevó esta idea al profesor John James MacLeod de la Universidad de Toronto. Sin demasiado entusiasmo, MacLeod le concedió a Banting un pequeño espacio experimental, algunos perros como sujetos y a un asistente, Charles Best, para que trabajaran durante las vacaciones de verano. La idea era hacer un extracto de páncreas degenerado e inyectárselo a otro perro al que se le hubiera extraído el páncreas. Pronto aislaron una sustancia a la que llamaron isletina por los islotes de Langerhans. En 1922 cambiaron el nombre por insulina con la misma raíz etimológica, la de isla. La isletina reducía el azúcar en sangre de los perros a los que se les había extirpado el páncreas. MacLeod se negó primero a creer en los resultados y se enfrentó con Banting para finalmente decidir que debía reproducirse todo el estudio a fin de tener certeza sobre los resultados. Les dio a Banting y Best mejores instalaciones y Banting pidió un salario, amenazando con llevar su investigación a otra institución. MacLeod cedió, pero la tensión entre ambos ya nunca desaparecería, máxime porque Banting sentía injusto que MacLeod se refiriera al proyecto hablando de nuestros experimentos y de nosotros.
La insulina resultante era exitosa en perros. El éxito fue tal que en diciembre MacLeod decidió dedicar todo su departamento de investigación al proyecto de la insulina y reclutó además la ayuda de un bioquímico, Bertram Collip, encargado de buscar formas de purificar la sustancia. El 11 de enero de 1922 se realizó el primer ensayo en un ser humano. El niño de 14 años, Leonard Thompson, que estaba al borde de la muerte por cetoacidosis, recibió una inyección de insulina. Además de sufrir una reacción alérgica, no experimentó ninguna mejoría. En una discusión, Collip amenazó con abandonar el equipo y dedicarse a producir insulina independientemente, asegurando que había encontrado un procedimiento y tenía la anuencia de MacLeod para guardar el secreto. Banting estalló y, según algunos testimonios, golpeó a Collip derribándolo al suelo. Los responsables de financiar los trabajos del laboratorio, Connaught Laboratories, intervinieron rápidamente e hicieron que los 4 investigadores firmaran un convenio comprometiéndose a no solicitar ninguna patente o colaboración comercial de modo independiente. El 23 de enero los investigadores volvieron a inyectar a Leonard Thompson con un extracto más puro de insulina. La reacción del adolescente fue asombrosa. Empezó a recuperarse y en solo un día se redujo la cantidad de azúcar en su sangre, desaparecieron los cuerpos cetónicos y empezó a mostrarse más activo. La espectacularidad de la reacción llevó a los médicos a tratar a otros 6 niños el 23 de febrero, todos con resultados positivos, incluso alguno que se recuperó de un coma diabético. En apenas 8 meses se había pasado de una hipótesis audaz de un médico poco experimentado en el laboratorio a un resultado dramático que pronto fue corroborado por estudios clínicos para determinar los efectos biológicos de la insulina, sus indicaciones y sus dosis. En menos de un año, la publicación de los resultados dio a conocer al mundo el nuevo tratamiento. La patente que obtuvieron los 4 por la insulina y el método de obtenerla fue vendida a la Universidad de Toronto por el precio simbólico de $1 canadiense para cada investigador. Las disputas entre los investigadores seguirían cuando en 1923 se concedió el Premio Nobel de Medicina o Fisiología a Frederick Banting y John James MacLeod. El primero creía que el premio debería haber sido para su ayudante, Best, con quien de hecho compartió el dinero del premio, mientras que MacLeod se enfureció por la exclusión de Collip, con quien él compartió su parte. En medio de estos enfrentamientos aparecieron además las reclamaciones de otros investigadores que habían trabajado en el tema de la diabetes. Nicolás Paulescu de Rumania había de hecho descubierto la insulina poco antes que Banting y Best. George Sulzer, alemán, aseguraba que su trabajo había sido robado por los investigadores de Toronto. Ernest Lyman Scott exigió reconocimiento por haber realizado experimentos exitosos antes que los canadienses. E incluso llamó la atención que no se uniera al coro de indignación el bioquímico estadounidense Israel Kleiner, que había estado más cerca del éxito que todos los demás. El debate, que siguió durante todos los años posteriores y no está del todo resuelto aún ahora, hace que la insulina sea uno de los descubrimientos más conflictivos de la ciencia y muestra también las peculiares debilidades humanas de quienes trabajan en esta disciplina. Primero, la diabetes se trató con insulina de páncreas de cerdos y de vacas, que es similar pero no idéntica a la humana y puede provocar reacciones adversas. En 1978, Herbert Boyer modificó genéticamente bacterias E. coli para que produjeran insulina humana, la llamada humulina, que además de ser más sostenible, resultó ser más asequible. Hoy en día, la gran mayoría de la insulina que utilizan los diabéticos es producida por estas bacterias transgénicas. Y de alguna manera, ya al final no, bueno, el final llegó, pero por lo visto la cola, la salida musical que solíamos tener, pues no está, por alguna causa que no sé. A ver, produje tantos que algunos se me haya colado como este y no tenga el final, pues lo siento muchísimo, pero está toda la información allí para que ustedes la conozcan. La ciencia también a veces se hace de manera competitiva y brutal, ¿no?